Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo las distintas entrevistas, lo encuentran como La Radioactiva. Y también tenemos nuestra cuenta de mail, por si nos quieren escribir el nombre de futuros invitados a este ciclo o proponer distintas ideas, lo pueden hacer escribiendo a laradioactivaok@gmail.com. También aprovecho para agradecerles a cada uno de ustedes por estar en esta transmisión de La Radioactiva, y sin perder tanto tiempo vamos a mandarle la solicitud a nuestro invitado del día de hoy para poder charlar con él y que ustedes lo conozcan un poco más. Ahí vamos a ver si nuestro invitado del día de hoy se puede unir a esta transmisión de La Radioactiva. Así hacemos la entrevista correspondiente. A ver, aguardamos un momento. Sepan entender que esto es una entrevista en vivo, entonces a veces puede ser que pasen estas cosas. A ver, vamos a ver. Aguardamos un momento más. A ver. A ver. Ahí vemos que se conectó nuestro invitado el día de hoy, así que le aviso que ya le mandamos la solicitud. Ahí Acá está. estoy. ¡Vamos, carajo! Hola Andrés, buenas tardes y bienvenido a La Radioactiva. Bien, esperen que cierro la puerta de mi habitación. Habitación y escritorio. ¿Cómo? Lugar de laburo. Para que no se escuche ningún grito de alguno de mis hijos. ¿Cómo No andás, pasa. Octavio? Gracias por la invitación, ¿eh? Por favor, un placer, así que me siento un privilegiado de tenerte como invitado en este ciclo de entrevistas. Por favor, por favor. Bueno, gracias a los que se van uniendo, ¿eh? Y perdón por la demora. Vos sabés que debe ser el segundo o tercer vivo que hago. No Ajá, soy muy adepto a los vivos de Instagram, aunque están buenísimos. bien. Y, viste, le estaba preguntando a mis dos hijas, pero bueno, pero entonces, ¿cómo hago? Puta, que nos tenemos que meter, es tanta la tecnología, viste, para aprender. Bueno, nada, yo uso Instagram, pero no uso vivos, cosa que debería hacer. Bueno, ¿cómo andás, Octavio? Acá estoy. Todo bien. Bueno, ante todo, como te dije recién, déjame agradecerte adelante de todo la audiencia de La Radioactiva, también de tus seguidores, por esta entrevista, porque sé que tenés tu vida laboral detrás de la personal y yo sé que te demanda mucho tiempo tu trabajo, porque no solamente estás en redes, también trabajas para una radio, también estás escribiendo en portales de noticias, en fin, sos bastante requerido y que te hayas tomado un tiempo para poder hablar conmigo, la verdad que es un honor. No, todo bien. Por favor, no Así agradezcas más, un placer para mí. Si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco a preguntar. Dale, dale. Bien. Les cuento a todos que en el día de hoy el invitado es el señor Andrés Repeto. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, argentino de nacimiento, y bueno, nos irá contando un par de cuestiones que iremos a desarrollar en cada una de las preguntas que él irá respondiendo. Así que, Andrés, cuando quieras, arranco a preguntar. Dale, meta nomás. Bien, la primera, justamente relacionada con tu trabajo. ¿Cuándo fue que te decidiste en estudiar relaciones internacionales? Ya muchos años atrás, ya ni me acuerdo cuántos,
Estudié en la Universidad de Belgrano. Siempre me apasionó el tema de lo que pasaba en el mundo. Pensé o consideré que era, digamos, la carrera adecuada para eso y bueno, me metí y estudié, aunque en realidad vas aprendiendo mucho más después en el día a día que quizás muchas veces lo que te da una carrera, ¿no? Es una carrera muy amplia, algunos compañeros han seguido ciencias políticas, otros diplomacia, periodismo algunos, ¿no? Pero bueno, fue una carrera universitaria que la verdad que me divertí mucho y conocí buena gente. Tal cual. Eso es importante también porque los lazos que se generan, ¿no? Con el estudio los conservas para siempre en muchos casos. En algunos sí, todavía tengo grandes amigos de la universidad. Te diría más incluso que de la A secundaria, ver, que tengo amigos también, a ver, ¿no? te Y de la estoy primaria también. teniendo problemas para escucharte. Te aviso que yo no te estoy escuchando bien, así que te pido que salgas un segundo y te vuelvo a reingresar. Dale, perfecto, no se lo A pierdan. ver si podemos hacer eso para que nuestro invitado pueda escucharnos bien y que nosotros a su vez lo podamos escuchar a él. Ahí lo invitamos nuevamente a nuestro invitado para que podamos ir con la entrevista correspondiente. Acá estamos. Ahí está, ahora sí. ¿Es habitual tanto quilombo con el Instagram o No, depende, no sé, capaz para mí que Elon Musk, que hoy en día está con las redes sociales, ¿viste? No sé si con Instagram todavía se metió, pero Dios quiera que no nos perjudique nuestro trabajo. bueno, acá estamos, sigamos, tranquilo. Bien, estábamos hablando de esto de que los lazos que fomentaste con la carrera, en muchos casos los conservás y bueno, en otros casos también tomaron otros caminos y está perfecto que así sea también. Totalmente, totalmente. Sí, con algunos me sigo viendo y bueno, la verdad que pero te diría que de toda de toda mi enseñanza, creo que lo que más me sirvió para mi laburo fue la primaria. Bien, la base de todo, ¿dónde empezó? Sí, fui a un colegio Waldorf y bueno, nada, me sirvió mucho para lo que hago hoy. Creo, ¿no? De todo lo que pude estudiar o de lo que quise estudiar, creo que lo que más me forjó. Tal cual. Y justamente quizás en el momento donde estudiaste la carrera no era una carrera que quizás tiene tanta repercusión como ahora. Últimamente se ve cada vez más universidades que la incorporan a sus programas de estudio, ¿no? Sí, mira, Octavio, yo cuando arranqué la Facu solamente estaba en la Universidad de Belgrano y después arrancó en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo ya, digamos, ya la había arrancado y dije, bueno, terminé ahí, ¿no? Claro, seguro. Bien, y justamente nos centramos en un poco en lo que es el contexto internacional, que es tu fuerte. Quería preguntarte, desde tu visión, ¿no? De trabajar en estos ámbitos y demás, ¿cómo ves a la relación que tiene América con el resto del mundo, ¿no? Porque quizás, por más que es el continente en el cual uno vive, también se ven cosas que pasan dentro de América, como el tema de los gobiernos, que muchos países quizás adoptan otra forma de gobierno de la cual no estaban acostumbrados. Caso, por ejemplo, Chile, Colombia, que hace poco asumieron sus respectivos presidentes, cosa que quizás presidentes jóvenes, en el caso del de Chile, un presidente con un pasado fuerte, si querés por decir así, o controvertido, como es el caso del de Colombia. Entonces, ¿cómo ves vos Mira, desde ese sí, panorama? mira, me parece que el gran desafío hoy a nivel mundial es el tema de la institucionalización y el debilitamiento de la democracia, ¿no? Entonces, con lo cual a mí, la verdad que no sé si creo tanto en los giros hacia la izquierda, los giros a la derecha. Creo que cada país también tiene su situación personal y particular, más allá de lo que pase ahora en Brasil, que Dios quiera sea en calma y que no haya una negativa como lo está haciendo ahora Bolsonaro a no reconocer el resultado. Hoy las encuestas lo dan a Lula ganador. Igual creo que la única encuesta es la del día de la votación, ¿no? La válida. Pero digo, Claro, yo creo, valoro más o miro más el tema de la institucionalidad y la debilidad institucional que hemos tenido a lo largo de los años en esta región.
Creo que el mundo está pasando por un proceso similar, si no, fíjate cómo en Estados Unidos están con el tema del ataque al Congreso y la repercusión y la denuncia contra Trump, de haber generado un golpe de Estado, y ahora están investigando, todavía no se sabe qué documentos secretos se llevó a su casa y si eso podría inhabilitarlo, si consideran que hay un crimen para las elecciones del 2024. Digo, más allá de izquierda, derecha, centro, abajo o arriba, digo, a mí lo que más me preocupa es cómo se está dando el proceso de debilidad institucional. Muchas de esas debilidades institucionales creo que incluso comienzan desde la democracia, ¿no? Entonces, me parece que es algo bastante negativo para todos, no importa quién venga después. Seguro. No, porque justamente vos lo hacés alusión en la respuesta, ¿no? El tema de, no importa si es de derecha, si es de izquierda, si es de un costado más profundo, si es de un lado más popular, porque también el populismo, quieramos o no, tiene cierta repercusión en lo que es el ámbito político, porque quizás Ujú. Sí, desde los sí, creo que hay políticos... populismo de izquierda y de derecha, ¿no? Pero digo, en el ámbito de la democracia y si se respetan los poderes y todo, bueno, yo la verdad que no, bueno, no sé si soy alguien para objetar, digo, pero me parece que está bien. A mí lo que me preocupa es cuando vos ves que hay procesos desde el derrocamiento de Zelaya hace muchos años en Honduras, a lo que le pasó a Lugo, o bueno, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó, lo que está pasando en Venezuela, obviamente Cuba hace décadas y décadas, Nicaragua. Yo creo que el gran desafío, y creo que el gran problema principalmente de nuestra región, es que no hay fuerza entre los países para que aquellos países en donde la democracia se rompe puedan volver, ¿no? O sea, creo que no hay una toma de conciencia que lo que pasa en Nicaragua mañana puede pasar en otro país, ¿no? Porque, bueno, nada, me parece que hay hoy la democracia ha perdido tanto poder, ¿no? En algún momento algunas potencias utilizaban la democracia bajo el pretexto de que porque te iban a imponer la democracia te invadía, ¿no? Y Octavio, creo que la democracia ha perdido mucho poder a nivel mundial, y lamentablemente el gran desafío de la región es que hay cada vez más países o sin democracia o con democracias cada vez más débiles. Seguro. No, pero aparte sin dar nombres propios, ¿no? Pero como es el caso de Perú, por ejemplo, por hablar de un país de la región, en el cual cada vez que asume un presidente, hoy en día vemos que, sea con el presidente en ejercicio o con presidentes anteriores, hubo y hay problemas, porque si nos fijamos de los últimos presidentes que tuvo Perú, ¿no? En el caso de Castillo, por ejemplo, ahora Ujú. asumió hace no tanto tiempo, y sin embargo, una de las candidatas, que era Keiko Fujimori, recordada por ser la hija también de un expresidente, como es el caso de Alberto Fujimori, también decía que había habido fraude, que no se habían contado bien los votos, entonces como no querer reconocer eso, entonces como que Sí, la política también es un arma de doble quizás cada filo. país, por eso te decía que cada país tiene su situación y en todo caso, más allá del tema de la corrupción, que es una columna vertebral y se vio con el tema de Odebrecht en toda la región y cómo la corrupción se mete en la política y cómo el narcotráfico se pone y se mete cada vez más en la vida de todos nosotros en la política, me parece que cada país tiene su situación personal y ahí está el tema de Perú con ese sistema político que tiene que debilita, si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, a que en cualquier momento lo expulsen, ¿no? Entonces, bueno, también está yo digo, la visión de los propios partidos políticos de respetar la institucionalidad y no porque haya un presidente que no te gusta, a los 2 meses busques derrocarlo a través del sistema, ¿no? Ujú. Seguro. No, pero, ¿y consideras que también dentro de lo que son la vida de los políticos en sí, sea presidente, vicepresidente, senador, lo que sea, el cargo político que obtengan, es un arma de doble filo para las personas? Porque en muchos casos también después terminan debilitados o con problemas de salud o quizás terminando en el peor de los casos, quizás hasta quitándose la vida, como hubo algunos casos, por Bueno, ejemplo, El de en Alan Perú. García claro, pero Alan García se quita la vida porque estaba la policía subiendo la escalera para detenerlo por el caso de corrupción de Odebrecht, ¿no? Quizás él no quiso soportar la imagen de verse detenido. Este,
Bueno, sí, creo que también en la política a nivel regional muchas veces están muy aislados de lo que le pasa a la gente, ¿no? En la calle. Parece Sí, como que se entra a ese mundo político, y después no pisan la tierra, ¿viste? Se manejan con choferes o van poco en helicópteros o sea, creo que no solamente pasa acá, pasa en varios, en muchos países, ¿no? Donde el presidente parece una superestrella y está muy alejado de lo que pasa en la vida en del el día a votante. día. Lo que pasa que también me parece que las democracias son muy poco participativas, te llaman a votar cada X cantidad de años y nada más, ¿no? Me parece que debería ser mucho más participativa. Hoy, con tanta red social, los ministros hablan a través de las redes sociales, renuncian a través de las redes sociales, se conoce cómo bailan en fiestas privadas a través de las redes sociales, como le pasó a la primera ministra de Finlandia. Digo, te enterás de todo, todo eso muy moderno, pero las democracias siguen siendo muy antiguas y muy poco participativas. Y por momentos parece ser un sistema donde vos participás hasta donde yo te digo y nada más, ¿no? Por lo menos las democracias de estas zonas, ¿no? Me parece que Seguro, deberían ayornarse un poquitito. tal Creo que es cual. el mejor sistema, pero creo que Es deberíamos tener la posibilidad de participar mucho más, ¿no? lógico. Y justamente este cambio de rumbo, nos vamos para Europa, algo que repercute fuertemente, yo creo que no solamente a nivel continental, en el caso de Europa, sino a nivel mundial, es el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ujú. Entre unos con otros y que las posturas de uno defendiendo lo que supuestamente le pertenece, como es el caso de Putin, que es lo que está adjudicándose, y desde el lado de Zelensky diciendo que le corresponde a ellos como tal. Quería preguntarte si vos ves que es posible que haya un trato de paz, porque la verdad es que, más que nada por el lado de Rusia, ¿no? Porque quizás, Mm. para los que no saben, sobre todo quizás algunos de los oyentes de la radioactiva, o mismo tus seguidores, no están tanto en el día a día leyendo información, o quizás acaparan otro nivel de lectura, y está perfecto que así sea. ¿Viste? Uno ¿Cómo? piensa que Rusia fue parte de Ucrania en su momento. Perdón, Ucrania fue parte de Rusia, ahí está. En Sí. su momento, Pero bueno, hasta mira, que... este miércoles, Octavio, bueno, pero hay Bien. algunas cosas que dejan de ser. Este miércoles va a ser el 31 aniversario de la independencia de Ucrania. Ucrania Ujú. era, bueno, o es un país independiente. Para mí, claramente el país invasor es Rusia. ¿Esta guerra se podría haber evitado? Yo creo que sí, claramente. Evidentemente hay muchos intereses que hicieron que nadie fomente evitar el conflicto. Bueno, nada, la Unión, digamos, la OTAN, Europa y Estados Unidos, digamos, como para resumirla, avanzaron sobre las cenizas de la Unión Soviética y avanzaron seguramente para la visión de Putin por demás. Y bueno, finalmente, después de haber invadido parte de la zona fronteriza de Ucrania, en el 2014 después anexó Crimea, quizás él pensó, el miércoles se cumplen 6 meses de la guerra, que el conflicto iba a ser como otros, donde en 3 días iba a entrar a Ucrania, iba a invadir Kiev y lo iba a derrocar a Zelensky y eso se iba a terminar. Y la realidad mostró, evidentemente, que las armas que del 2014 Occidente le estaba dando a Ucrania para que se prepare dieron su resultado y después le han dado de todo. Yo siempre dije, desde el primer momento lo que se vivía en este conflicto es una guerra global, porque son más de 30 países que están involucrados en esta guerra. Yo creo que estamos al borde de una tercera guerra mundial. ¿Cuál es la diferencia? Y primero que alguien decida declarar esta guerra global en guerra abierta y declarar un conflicto mundial. Fíjate que ni los rusos lo declaran siquiera una guerra, hablan de operación especial, ¿no? Pero la realidad es que hoy a los ucranianos le están dando desde misiles, todo tipo de armamentos, lo único que falta son soldados. Con el atentado contra esta periodista y la hija de quien llaman el cerebro de Putin, que es Alexander Godín, creo que se entra en una nueva etapa peligrosa. Me da la impresión, Dios quiera que me equivoque, que Putin no puede retroceder y que Occidente está interesado en que esto se convierta en un pantano para Putin, porque esta guerra, yo la verdad es que veo que lamentablemente se encamina a una situación peor, a menos que surja un milagro
y haya algún acuerdo de paz, pero ese acuerdo de paz, ¿cómo podría ser? ¿Y que se retiren los rusos a su frontera? No lo veo. Y que, como le dijeron al presidente de Ucrania, bueno, bancate que te quede parte de tu territorio invadido, casi con un solo puerto, digo, tampoco veo esa decisión. Y aparte, creo que esta guerra es un espejo para otro conflicto mayor, que es para el que se estaba preparando realmente Estados Unidos, y no esto que da la impresión que los tomó por sorpresa. Y es otro conflicto en otra región del mundo que tiene que ver con China, con Taiwán, con la expansión militar de China, ¿no? Es decir, yo creo que hay, siempre digo, ¿no? En este tablero de ajedrez, muchos países, al no haber una superpotencia hegemónica, muchos países están moviendo las fichas al mismo tiempo. Entonces, algunos están mirando cómo reacciona Europa y Estados Unidos entre la entrada de Rusia y la invasión, como no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo al costo que pague Moscú o Putin, para no hablar de los rusos, con esta invasión, hay algunos que tomarán alguna decisión. Por ejemplo, los chinos tomando alguna decisión de, por ejemplo, invadir Taiwán, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que es un gran tema que empieza a tener muchas ramificaciones, no hay nadie que domine hoy el tablero mundial y entonces todos los que tienen un poder para hacer algo lo están haciendo, ¿no? Entonces me parece que esa guerra realmente, la de Europa, va a ser muy complicada. Cuando se venga el invierno veremos qué tan unidos están los europeos y los estadounidenses para, al no tener el gas que Rusia les acaba de cerrar en estas últimas horas de forma total, encarar el invierno. En estos momentos, mientras yo hablo con vos, hay 2 superbombarderos con capacidad nuclear de Estados Unidos volando por Europa cerca de los Balcanes, como para decir, acá estamos. Y ¿sabés qué, Octavio? Siempre está en todo conflicto, se sabe cómo comienza, no cómo sigue y menos aún cómo termina, en toda guerra, y siempre puede aparecer lo impredecible, ¿no? Y creo que lo impredecible empezamos a notar que está de la mano de algo que es una locura, que es la seguridad de las centrales nucleares, como está pasando con la central nuclear más grande de Europa, que es la de Zaporilla, y sus bombardeos. Entonces, la verdad es que hay muchas situaciones que te juro que a veces me hacen preguntar si no estamos viviendo una película o una situación de ciencia ficción. Y no solamente por lo que yo vea, vos escuchás a los tipos que supuestamente tienen información y el secretario general de las Naciones Unidas te dice, estamos al borde de la aniquilación nuclear por un error, y decís, "Epa, ¿será así?". El jefe de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas diciendo, estamos muy cerca de una catástrofe nuclear por la actividad de los rusos en la central nuclear. Entonces digo, bueno, evidentemente somos simples monitos que no tenemos idea de lo que que seguimos generando, mientras el mundo está en una situación aún más grande y más grave que tiene que ver con el cambio climático, y fíjate lo que está pasando en Europa y en todo el mundo, desde Estados Unidos a China, acá, con el calentamiento, con los ríos que se secan. Si vos lo juntás todito, parece una película. Seguro. No, es que es más, en alusión venía la siguiente pregunta, que más o menos me la respondiste con un par de ejemplos en esto que me estabas comentando. Quería preguntarte si vos lo ves posible que haya una tercera guerra mundial. Quizás no con la misma cantidad de países que hubo en las primeras 2, pero viste hoy en día que hay distintas cuestiones. En este caso estamos hablando de una pelea o guerra entre Rusia y Ucrania, también que hay otros países involucrados, Sí, porque no solamente son no, esos es dos. que yo te digo, creo que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Porque Así hoy la nomás, lo guerra es... decimos, parece fuerte, pero es así. No, bueno, pero no lo digo hoy, ya lo están diciendo un montón de presidentes lamentablemente, por eso digo, desde el comienzo cuando fue este conflicto yo hablaba de una guerra global. Si vos estás peleando conmigo y este vecino me da las armas a mí para que yo pelee con vos o contra vos, este que me da las armas para vos también es un enemigo. Entonces, Claro. también no es lo que se dice, Octavio, sino cómo. Es decir, hoy los rusos empiezan a señalar y están diciendo que ellos están peleando directamente con Estados Unidos. Ya lo dicen abiertamente. Que hagan algo, después es otra cosa. Hoy la guerra por ahora está circunscrita a territorio ucraniano, pero ahí participan directamente los rusos, los bielorrusos, los ucranianos, e indirectamente 30 países que le están dando todo tipo de armas
a los ucranianos, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, yo digo lo que está pasando. Hay un montón de países que le están dando menos soldados y aviones, le están dando todo a los ucranianos para que aguanten el embate de los rusos. Entonces, ya es una guerra global. Algunos historiadores ya le están poniendo el título de Tercera Guerra Mundial o Cuarta Guerra Mundial si la Guerra Fría fue la anterior o la última, y la realidad es que pocas veces dos superpotencias nucleares estuvieron casi cara a cara peleándose, ¿no? Entonces, la situación sí es súper grave y yo no sé, no veo una situación de desescalada. De hecho, creo que el atentado contra esta chica, hija del Rasputín del Kremlin, como es Dugin, este tipo que, digamos, dicen que es el cerebro y el que lo ayudó a Putin a pensar en esta gran Rusia, la verdad que es un gran quilombo. Y hoy tenés a Suecia, Finlandia metiéndose en la OTAN, Rusia mandando misiles a distintas zonas. La verdad es que no veo que nadie esté haciendo nada para desescalar el conflicto. Todo lo contrario, todo lo contrario. Mira, el otro día leía a un analista y decía que como pasó en la Segunda Guerra Mundial, Europa, bueno, quería, y Estados Unidos y otros países querían estar en un bienestar, poder pensar en irse de vacaciones, pero lamentablemente la realidad les marcó otra situación. Y hoy pasa lo mismo, la gente quiere ver cómo zafa de la inflación, cómo zafa de estos problemas climáticos, pero la realidad es que en el horizonte hay una situación muy sombría, muy sombría. Claro, es así. Y justamente hablando de esto que estabas hablando recién, ¿no? El tema del cambio climático, más allá de que hay tratados, como es el caso del Tratado de París, ¿no? Que habla de todos estos temas. Hace poco también, un par de años ya te diré, apareció esta chica jovencita rusa, Greta Thunberg, si no me equivoco el apellido, Sí, eso es, hablando a un sí. millón de personas. La verdad que es impresionante cómo una persona tan joven también toma la palabra frente a estos asuntos. ¿Vos creés que quizás, no tanto en el tema de la guerra ruso-ucraniana, quería preguntarte si de cierta medida el cambio climático también interfiere en todos estos asuntos? Yo creo que el mayor desafío de la humanidad es el cambio climático y los efectos de... Lo que pasa es que estamos en un mundo donde seguimos pensando como hace 500 años, donde no hay liderazgo. Entonces, vino una pandemia y ¿cuál fue la reacción del mundo? Me acaparo o de las potencias o de quienes podían. de- Sigo sin pensar en el otro. Yo me guardo las vacunas, llego al aeropuerto de China, tengo cash en efectivo y me robo los barbijos porque te los pago más caros. Es decir, los desafíos van a ser globales y las soluciones van a ser globales. Si la queremos entender bien, si no la Tierra simplemente va a ser así. Y ahí vamos a ir nosotros volando. ¿Entendés? Digo, es tan fácil como eso. La Tierra es un ser vivo que ya está diciendo que ya le hacemos demasiado mal y hoy lo que estamos viendo será la niña, lo que vos quieras, pero todos los expertos hoy te dicen que todas las sequías que se están produciendo desde China, Estados Unidos, Europa, bueno, acá con el Paraná, bueno, todo eso tiene un efecto en lo económico, ¿no? Y los desafíos van a ser cada vez más grandes. Bueno, el tema es cómo los encaramos. ¿Pensamos en nosotros o pensamos respuestas globales? Da la impresión que quienes hoy manejan el mundo están más por pensar en cada uno de ellos que en el prójimo. Tal cual. Mira, antes de ir a la próxima pregunta, te cuento que mucha gente te está saludando, te reconoce por tu trabajo, quizás incluso hasta hay amistades también que mandan saludos. La verdad es que Ah, bueno, sentite muchas privilegiado por gracias. eso, te cuento. Yo no estoy leyendo todos los mensajes, les soy sincero a ustedes también por el hecho de que al estar hablando con Andrés estamos debatiendo estas respuestas, pero justamente para que se genere ese feedback que corresponde como en cada entrevista que hacemos en la radioactiva. Acá me estaban diciendo que quizás cuando nombré a la activista, esta chica Greta Thunberg, dije que era rusa. Perdón si dije así, sí, sé que es sueca, Sueca, así que es Suecia. capaz si dije Sí, Rusia les pido disculpas, pero, no de pero ignorante, ¿eh? digo, no, pero escúchame, me parece que lo más interesante es justamente ese nuevo liderazgo, ¿no? Que tiene que ver también con el poder que nos dan las benditas redes sociales. Yo creo que igual a hoy ya están, hace muchos años me preguntaba, bueno, Gran Hermano tomará el control de las redes sociales o podrán seguir
siendo un vehículo para nosotros para expresarnos. Por ahora lo son, pero claramente ya este gran hermano entendido como poder las usa para todo lo que necesita, ¿no? Para toda la Matrix. Lógico. Y justamente recién nombraste el tema del coronavirus, que si querés durante mucho tiempo fue un tema de moda, ¿no? Entre el tema de las vacunas, que cuántas dosis se tenía que dar la gente, que el uso del barbijo, que sí, que no, que en algunos lados no es obligatorio, que en otros sí. Quería preguntarte si vos creés que el tema de la llegada del coronavirus, ya sea desde que se propagó, en China se originó todo y después, como digo, se propagó alrededor del mundo, acaparó un montón la atención de la gente, pero también desvió el centro de otras noticias. ¿Vos crees que es así? ¿O como una pandemia realmente había que tomar dimensión de lo que estaba pasando? Mirá, me parece que fue lo suficientemente preocupante como para que acapare todo, más aún por las reacciones que se tomaron como consecuencia de ese problema. Yo siempre uso los dedos para no olvidarme. Algo que te quería decir. Lo que dejó en claro es que, gracias a Dios, fue coronavirus. Digo, si el día de mañana viene algo peor y nos comportamos ante ese desafío global como nos comportamos, estamos todos muertos. ¿Entendés? Seguro. Porque acá es, bueno, yo creo en la vacuna, ¿no? Digo, más allá de la manipulación de un montón de situaciones, pero digo, si entendemos, suponte que es la vacuna, o otra cosa es la solución al problema, ¿no? Me la quedo yo y no me importa qué es lo que te pasa a vos, no entendiendo que lo que te pasa a vos me afecta a mí, ¿entendés? Entonces, por eso digo que los desafíos globales los tenemos que enfrentar de forma global y no como manejamos, por ejemplo, el tema de la pandemia, donde quienes podían se daban cuartas dosis, si esa es la solución, y había otros países que no les llegaba ni una vacuna. Entonces, no, hermano, ¿no te das cuenta que si no se vacunan allá en ese país pobre que no le llegan, vos también estás jodido? Creo que eso Mm, pasa también con el cambio climático, ¿no? Con el cambio climático y un montón de otras cosas. Yo creo que la vida pasa por eso, pasa por entender que el prójimo es uno y que lo que le pasa al otro nos afecta y que el mundo es cada vez más chiquito y que se globaliza lo negativo y se globaliza cada vez más rápido y que va a haber un montón de desafíos más que los que enfrentamos con esta puta pandemia. seguro. Y quería preguntarte, vuelvo un poquito a tu vida personal, por decir así, sabiendo que estudiaste algo que quizás en su momento no era del todo común, por decir así, una carrera quizás novedosa, por llamarlo así. ¿A qué te hubiese gustado dedicarte en caso de que no hubiese existido esta carrera? Porque quizás si nos remontamos un poco de años más atrás todavía no hubiese estado en tus planes, quizás. No sé, lo que pasa es que yo aprendí también el periodismo como oficio, ¿entendés? Porque yo estudié Relaciones Internacionales que servía para un montón de situaciones. Bueno, siempre me gustó tratar de entender qué pasaba en otras partes, lo trato de hacer todo el tiempo. Me apasiona, siento lo que pasa en otras partes del mundo, no sé, como algo propio, o sea, a mí me preocupa. A veces trato o creo o pienso que quizás con lo que yo te pueda compartir o les pueda compartir, trato de aportar algún tipo de solución, quizás un poco pedante, pero bueno, nada, digamos, generar, para mí, desde mi punto de vista, un conciencia de lo que está pasando en tal lugar es un aporte. Mirá, durante muchísimos años, con este tema del cambio climático y esto, digo, yo no soy un especialista, pero dije, bueno, voy a tratar de darle voz a los que saben para que generen conciencia. Entonces viajé por distintas partes del mundo, no sé, hablando en los glaciares, para darte un ejemplo, los glaciares peruanos con el mayor glaciólogo peruano en el lugar para que, digo, me parece que esos eran los nuevos generadores de conciencia, ¿no? Tipos que estaban mostrando lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Bueno, siempre me gustó tratar de ser un amplificador de esas voces generadoras de conciencia para buscar un cambio. A veces lo haces, a veces no, a veces no sé. Un terremoto en tal lado, no, digo, no aporto mucho dándote la información, más que información concreta, pero a veces siento y creo o trato que dando mi punto de vista o mi análisis, nada, puedo aportar algo. No Tal sé, es cual, lo que me parece a mí. O lo que yo siento. No digo que tenga razón ni nada, ¿no? seguro.
Y el tema de cómo repercuten las noticias que quizás pasan en otra parte del mundo, quizás en la otra punta, no sé, desde el tema de la erupción de un volcán submarino en Tonga, como fue lo que ocurrió, o un terremoto en México, o no sé, de repente un tsunami en una isla del Pacífico. Quería preguntarte esto, ¿no? De cómo repercuten para vos, de cierta medida, los hechos que pasan en otra parte del mundo en relación a lo que es el propio país del mundo. O de, perdón, de uno, no del mundo. Pero bueno, en sí, repercuten en el mundo, sí. Mira, bueno, hay noticias que repercuten más que otras. Ujú. Esta guerra con el tema de la inflación, los insumos, fíjate que si no salía el grano o los granos, o no salen los granos de Ucrania, hay entre 200 y 250 millones de personas que se van a morir de hambre, principalmente en África y Medio Oriente. Y si esa gente no recibe comida, se sube a un bote para irse a Europa, ¿no? Entonces, digo, y bueno, acá también, digo, repercute el tema de los insumos, el encarecimiento, todo nos repercute en mayor o menor medida, depende qué, ¿no? Pero el mundo es bien pequeñito, o parece ser cada vez más pequeño y tiene la influencia. Después está, como dicen los mexicanos, el ego es un argentinito chiquitito que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces estamos pretendiendo que mañana la nota de X cosa que pase acá en la Argentina se hable en todo el mundo. Y bueno, no, la verdad que no, que en el mundo no se habla de muchas cosas de las que pasan en la Argentina. Tal cual. Y bueno, justamente la última pregunta, ya si se hace es un poco más personal, pero sin invadir, como te contaba cuando te Ningún contacté, problema. es el hecho de qué te gusta hacer en tu tiempo libre, porque sé que tenés algo de tiempo libre, como todas las Sí, personas, no estás las 24 horas del día pegado a sí. una computadora escribiendo o No, preparando no. material para tu trabajo. ¿Qué cosas te gusta hacer? ¿Sos de ver series, de escuchar música? No sé, ¿te gusta cocinar? ¿Qué te gusta hacer? Mira, mira, en realidad mi laburo no me lo tomo como un laburo. O sea, yo ayer Ajá. estaba, bueno, yo estoy casado hace, bueno, no sé cuántos años ya, pero 30 años con mi mujer, digamos, y tengo 3 hijos. Nos íbamos a meter en la cama y digo, uy, qué lindo, tengo 2 notas. Viste, estaba viendo algo de la BBC, digo, uy, con análisis, digo, tengo 2 notas copadas para leer, viste. Estaba chocho porque me podía meter a leer 2 notas de análisis de tipos que me encantan. Así que digamos que mi trabajo no lo tomo como un trabajo. Por supuesto que hay cosas que no me gustan del laburo, como a todos, y que puteo. Con los años trato de lo que no me gusta tratar en lo posible de no hacerlo, pero la verdad que el tema de estar leyendo, informándome, tratar de entender qué pasa, todo eso a mí me encanta, me apasiona, no lo considero. O sea, puedo estar caminando y digo, Biden dijo esto por tal cosa, en esto me equivoqué. Así que para mí es parte de mi vida. Después, aparte de eso, tengo, bueno, gimnasia, me gustan los autos viejos. Tengo un Falcon que compré ahora, una rural que me está dando unos dolores de cabeza. Bárbaro, una rural del 71. Me gusta el tema de ver cómo la vas mejorando y arreglando. Y después, no, como todos, bueno, reunir con amigos, la familia. No tengo, digamos, no soy fan de nada así muy, muy, muy loco. ¿Y el fútbol, por ejemplo? Algo típico No argentino. sé, no, soy un desastre. Como siempre fue muy malo jugando, me proscribieron de pequeño, entonces me gusta ver buen fútbol. Pero bueno, nada, yo hice deporte, digamos, de chico, artes marciales y eso, pero ahora me dedico a hacer un poco de gimnasia para estar bien de salud y hago mucho deporte yendo a ver a mis hijos, que todos hacen o hockey o vóley o rugby. Entonces los fines de semana es estar yendo de un lugar a otro acompañándolos y eso me encanta también. Tal cual. No te hiciste hincha de Racing como tu hermano, por decir así. No, 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 no. La verdad, todo eso que he visto a lo largo de mi vida en las oficinas, las gastadas, las cargadas, siempre me pasaban por al lado. Creo que me he perdido la pasión del fútbol, ¿no? De tener un, entiendo que me lo perdí. Pero no, no, no. No tengo ningún Bien. equipo así que me rompa el corazón. Me gusta ver, Bueno, a y veces veo un sí, partido bueno y me copo, ¿viste? Pero no, nada más que eso. claro. Más allá que tengan el apellido en común, algo los diferencia, por lo menos, ¿viste? Y mucho. No sé por qué habrás hecho así, capaz.
No sé, no sé, no sé. Estás Se, despejando se algunas llevó todo el ideas pelo. Bueno, para quien no sabe, él está hablando de Nicolás Repeto, que es mi hermano. Ujú. Este, así que sí. Bueno, Así que, lo loco es que él era siempre el de la tele, ¿no? Y en un claro. momento me vi laburando yo cuando entré hace 1000 años en Canal 13 y en TN, ¿no? Así que sí, si pienso en voz alta, digo, qué loco, ¿no? Que los dos finalmente estuviésemos en los medios. Bueno, y Juanita, ni hablar que es una celebrity con el Instagram, las redes sociales, que labura en la tele, ¿no? Después tengo otro sobrino que ahora no está, pero también laburaba con Nico, este, y es editor, ahora está dedicándose a otra cosa, pero sí, tenemos común la pasión por lo que hacemos. Seguro. Y tu hermana, ya que la nombramos No, y tengo a dos Nico, hermanos. la nombramos a Ana. Una hermana que es coach y otra hermana que es artista plástica, es pintora. Bien, yo me acordaba de Ana, de la otra, la verdad, te soy sincero, ¿Ah, no de me dónde la acuerdo. conoces, Ana? No, porque, bueno, justamente uno estudia a los invitados Ah, y, muy bien, muy bien. no, por favor, te imaginarás que no te nombré a la otra no por ignorante, simplemente porque la verdad es que no sé el nombre. Incluso cuando Inés, busqué un es, poco de material, no me apareció. mira, es Nicolás, que es Ujú. más grande, Bien, porque Nicolás es medio hermano nuestro, digamos, pues por parte de padre, por eso somos todos Repeto. No, mi viejo estuvo casado con la mamá de Nicolás 2 años, se divorciaron, bueno, después Nicolás vino a vivir con mi papá y mi mamá y ahí nacimos todos, va, o el resto. Ana, yo e Inés, bien. somos cuatro. Así que, bien, me mató cuando lo nombraste a Nico el más grande, ¿viste? Hay gente que quizás no sabía que Nico era el más grande de sus hermanos. Sí, Quizás uno no, ya, tira de está que siempre está impecable. igual. Cuando le veo alguna arruguita digo, vamos todavía. Nada, pues está impecable, lo ves ahora, está fantástico. Y tiene 11 años más que yo. Yo tengo No, 54, así que está impecable. no, pareces de menos, pareces de 45, te digo. Ah, vamos todavía. Viste, los pelados llega un momento que no sabés qué edad tienen. Así que Andrés, no te quiero robar más tiempo, la verdad. Así que te cuento, antes que me cierre esta entrevista, quiero comentarte que acá están diciendo algunos de los comentarios que decían que eras vecino de la zona norte. Deben ser que algunos vecinos tuyos capaz entraron a la entrevista. Ah, bueno, yo vivo en Maschwitz, que es partido de Escobar, está a Ujú. 40 kilómetros de la capital. Ahora oscureció todo, si no te he mostrado un poco, pero bueno, en la zona donde vivo hay muchos árboles, es una zona de quintas. Ah, no Así sé, que que muy bien. quizás algún vecino tuyo te tenga Ah, ahí del no, barrio de cuando eras chico. bueno, de acá del barrio, y no sé, bueno, también viví en San Isidro cuando era muy chico, en Punta Chica también, por San Fernando, siempre más o menos por esta zona. Así que ahora sí Y cierro la este, y entrevista este, y porque este, y este es mi lugar de laburo. ¿Eh? ajá, Mi bien. escritorio, acá. Ahí se prepara todo, podemos Por decir allá que la cama, no conocemos. voy a mostrar intimidad, No, pero no, digamos, esta es estoy en mi habitación. está perfecto. Ahí podemos decir que es donde se prepara el 90% o quizás el 100% de lo que vemos de, de tu lado informativo, por decir así. Sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, como te decía, no te quiero robar más tiempo. La verdad es que me pareció buenísimo traerte de invitado por el hecho de que tocamos un montón de temas sin dar nombres propios, ¿no? Obviamente que quizás hay gente que puede decir, la verdad, hubiesen hablado un montón. Sí, yo sé que estas entrevistas a veces, al ser tan llevaderas, dan lugar a que podamos hablar un montón más de tiempo y uno se quedaría con todo gusto, pero también yo entiendo que el entrevistado tiene sus cosas que hacer y es más que comprensible esto. Así que te pido, Andrés, que por favor cierres la entrevista respondiendo una última pregunta y un pedido. Una es justamente la pregunta, es que si te sentiste cómodo a lo largo de toda esta charla, porque la verdad que uno Perfecto, busca eso. súper cómodo, súper cómodo, súper cómodo. Bien, me siento privilegiado entonces. Y la otra, pedirte por favor que le mandes un saludo a la radioactiva y me permitas seguir en contacto con vos para que seguramente si hacemos una segunda parte o para invitarte otra vez a que podamos charlar de algunas otras cuestiones, mantener contacto con vos, la verdad que sería un Dale, privilegio. dale. ¿Qué hago? Como se hace siempre, soy Andrés Repeto, un saludo a Radioactiva. Como quieras, o como vos quieras Bueno, cerrarla, te lo dale, dejo a bueno, tu. soy Andrés Repeto,
un saludo grande a Radioactiva. No se la pierdan. Muchísimas gracias y bueno, te tomo la palabra en que mantenemos el contacto para cualquier otra ocasión. Dale, dale, Octavio, va a haber mucho por lo que hablar, así que seguramente nos vamos a volver a cruzar. Dale, y la Radioactiva te deja las puertas abiertas para cuando vos quieras comunicarte, también lo puedas hacer. Muchísimas gracias, gracias a todos, buenas noches y bueno, estamos ahí en contacto, no se pierdan Radioactiva. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.